Saludos y como siempre, sean todos bienvenidos. Bienvenidos para seguir leyendo la palabra de Dios. Seguirla leyendo, que debemos de leerla diariamente, constantemente, porque la Biblia, la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Lo mismo que nosotros preparamos los alimentos para comer diariamente, porque si no la persona se moriría. El cuerpo físico necesita comida, necesita alimentos sólidos, alimentos que debe de ser líquido según la edad de la persona, la situación que esté enfrentando, pero tenemos que alimentarnos. Pero el alimento del alma es muy importante, es tan importante como el alimento del cuerpo, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y tenemos que alimentar también el alma. ¿Y cómo nosotros podemos alimentar el alma? Con la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios, alabando a nuestro Padre Celestial, cantando alabanzas, himnos. Así como nosotros podemos alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué nos dice la palabra sobre precisamente eso, sobre la alabanza a nuestro Dios? Vamos a leer en el libro de Salmos, en el capítulo 89, el versículo 15. Dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. En el mundo hay muchos pueblos, muchos países, lo sabemos perfectamente. Pero ¿por qué todos los países no son iguales? Porque hay países más desarrollados, hay países más pobres, hay países extremadamente pobres, hay países en que los conflictos y las guerras internas en tu propio país son horribles. Son horribles. Pero podemos decir que ese país, ese pueblo, como dice aquí, bienaventurado el pueblo, es decir, el país, bienaventurado el pueblo ese, que sabe aclamarte. ¿A quienes están aclamando en esos países donde está tan mal? Y no solo es los países extremadamente pobres, porque hay países que están mejores económicamente, podemos decir así, pero la sociedad está completamente destruida. La sociedad en sí, por consumo de muchas cosas, de drogas, y por consumo también, por la perversión, que hay países en que se puede decir que a veces es como que zona roja casi completa, por la podredumbre de la sociedad, tan mala que está. Y hay otros que es la miseria, el hambre, la destrucción, la droga también. La droga está a nivel mundial. La corrupción también está a nivel mundial. Pero no todos los países están iguales. No todos los países están iguales. ¿Por qué? ¿Acaso los países esos que están tan mal están clamando todos a Dios? Están clamando, pero a Dios solo, a Dios, al único Dios verdadero, no a dioses. No irse para que vamos a clamar a este, vamos a clamar al otro, y por si acaso vamos a clamar a todo el mundo y alguien que responda. No, es aclamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aclamar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Únicamente clamando al único Dios, al único, al creador de todo. Únicamente a ese es que podemos decir que podemos vivir más confiadamente, precisamente porque le estamos entregando el país a Dios. Estamos entregando toda la sociedad a Dios, para que nos dé sabiduría, para que le dé sabiduría a los gobiernos, para poder dirigir la nación, para poder dirigir el país, para poder quitar la corrupción. Mientras que en un país siga habiendo corrupción, ese país no sale adelante. Y como único se puede quitar lo malo, es buscando lo bueno, es buscando la sabiduría de Dios. Porque el hombre solo no va a poder. El hombre no tiene poder para enfrentarse a cosas tan malas. No lo tenemos. Y eso se lo tiene que tener bien claro cada uno de nosotros. No tenemos esa capacidad de enfrentarnos a cosas tan malas si nosotros primero no acudimos primeramente a Dios.
para que nos dé a nosotros la sabiduría y nos dé a nosotros los mecanismos para poder enfrentar la situación que hay. Eso sucede lo mismo a nivel de Estado, a nivel de gobierno, a nivel de país, como a nivel también de una familia, de un núcleo familiar. Mamá, papá, los hijos, los tíos, los abuelos, todos los que viven ahí, todos, porque hay lugares donde casi todo el mundo vive juntos, por las distintas situaciones, porque quieren vivir así. Todos los que conviven en ese lugar, primeramente hay que pedir sabiduría a Dios, para que Dios sea quien nos dé la sabiduría a los que estamos dirigiendo ahí, como el yunque ahí de la casa, el sostén de la casa, para poder dirigir la casa, la familia. Si nosotros no acudimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, en vano podemos luchar. Como dice la palabra, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano. Si Dios no es el que vela las calles y vela las cosas, en vano velan los soldados y en vano velan los demás. En vano. No hay. No hay. Porque mire, todo lo que está corrupto no viene de Dios. Está con el enemigo, está con Satanás. Y entonces nosotros como único podemos enfrentarnos a eso. No somos nosotros, es Dios que nos va a dar la capacidad para poder decir, vamos a destruir ya toda esta corrupción tan grande que está, toda esta podredumbre que hay en la sociedad, o que hay, se ha filtrado en una familia, en una casa. Únicamente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No hay más nada. Mientras que no se acuda a una fuerza superior, en vano seguirán trabajando y en vano se seguirán matando unos a otros. Y si es en la familia, seguirán discutiendo y fajándose unos contra otros, porque no hay sabiduría. Y la sabiduría solo la da Dios, no la da el hombre. No la da el hombre. Una persona puede estar muy capacitada estudiando en un lugar. Y puede ser una persona eminente en eso. Pero eso no es la sabiduría a la que me estoy refiriendo. Porque una persona puede ser eminente en una materia de algo, y para la vida, para enfrentarse a la vida y a las cosas que le pasan, no sabe ni qué hacer. Porque es otra cosa. Porque las cosas malas estas de la sociedad, esas cosas malas, están dirigidas por Satanás. ¿Qué dice la palabra? Que Satanás vino a matar y a destruir. Es el padre de la mentira. Entonces, ¿quién se va a enfrentar a eso? Dios. Dios sí se enfrenta a eso. Dios sí. Y nosotros lo que tenemos que hacer de leyes, de tomar decisiones en la familia o en la sociedad, donde sea, eso no lo puede dar Dios nada más. Nada más. Más nadie te lo va a dar. Más nadie nos puede dar a nosotros y dirigirnos lo que debemos de hacer ante un problema tan grande que estemos enfrentando. Y si es a nivel de Estado, a nivel de gobierno, bienaventurado el pueblo que aclame a Dios. Bienaventurado. En Juan, en el capítulo 4, vamos a leer los versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Bellísimo, bellísimo esto, sobre la adoración. La hora viene, ahora es. ¿Cuándo? Cuando los verdaderos adoradores adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y únicamente si nosotros nos ponemos también en el espíritu para adorar a un espíritu, es que llega. Es que llega de espíritu al espíritu de mi Creador. Dios es espíritu. Y por lo tanto nosotros debemos de adorar también en espíritu y en verdad. En espíritu.
No podemos adorar de otra forma y que llegue. Cantar lo que otra persona está cantando por cantarlo solamente no. Ahora si nos metemos de verdad en la letra de esa alabanza, entonces sí. Entonces sí fluye. Pero si no, no. Si no nos sintonizamos verdaderamente con el Espíritu, no. En Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El fruto del labio, como le estaba diciendo. Si yo verdaderamente no estoy comunicada con mi espíritu en lo que yo estoy diciendo al Padre, lo mismo en una oración que en una alabanza, en vano estoy hablando. Porque eso sería hablar, no sería alabar. Yo me puedo aprender una alabanza de memoria y entonces quererla cantar muy bonita y que mi voz se escuche bonita. Pero mi espíritu está bonito. En Efesios, en el capítulo 5, el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mi corazón es el que tiene que estar alabando al Padre. Mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi interior, todo mi ser, alabe al Señor. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos, como siempre, dirigidos y asesorados por el único Dios. Y estaremos presentes, usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.